Querida hermana, querido hermano de la diócesis de Quilmes, nuestro camino sinodal no se ha interrumpido, como la vida misma no se ha cortado. Cuando íbamos tomando envión para una nueva etapa, nos sorprendió al mundo entero el COVID-19. La pandemia irrumpió como una tormenta inesperada y furiosa. Nos quedamos en casa para valorar lo esencial, escuchar la palabra de Dios, hacer la vida, restaurar vínculos y servir como se pueda al hermano. El aislamiento social preventivo nos llevó a suspender el encuentro en la casa cura Brochero, pero los expositores convocados gustosamente han querido hacer sus aportes por este medio. Las nuevas tecnologías, las redes sociales nos permiten seguir andando, unidos por el lema Iglesia de Quilmes, camina con la alegría del Evangelio. Agradecemos a quienes nos ayudan con sus ideas y reflexiones en esta etapa. Los invito a escuchar estas conversaciones sinodales con un corazón bien dispuesto. Que Dios los bendiga. Es el momento de presentar a Susana Ramos, con las palabras con que ella misma quiere presentarse. Mujer, creyente, educadora, militante social. Ella anima y acompaña espacios de formación y reflexión en escuelas y organizaciones populares. A ella le gusta decir más lo que hace que los títulos que tiene o los roles que desempeña, porque además es trabajadora social y psicóloga social. Pero ella dice que lo que le importa es su opción de fe. Vos estás sugiriendo que en el relato escrito de la escritura, de la Sagrada Escritura, se invisibiliza a la mujer. Sí, claro. El relato la invisibiliza y nosotros los lectores la negamos. Para que la Biblia pueda hablar a la vida de las personas, es necesario conocer la realidad que están viviendo y es también necesario conocer la realidad en la que fue escrito el texto y las situaciones de sus primeros destinatarios. Por ejemplo, no se dice el nombre del llamado otro discípulo porque las mujeres no eran sujeto de derecho, su testimonio no era válido y por eso el autor la invisibiliza. Hoy ya podemos vivir las relaciones entre mujeres y varones con mayor reciprocidad, igualdad y comunión. ¿Qué es lo que hizo el mismo Jesús? Dejar de invisibilizar el lugar y la misión de las mujeres y compartir con ellas. Las narraciones de ayer y de hoy, vistas desde el punto de vista de la relación de Jesús con las mujeres, son una clara invitación a adoptar determinados valores y perspectivas. Los silencios, las contradicciones, los argumentos, las prescripciones, los prejuicios y las proyecciones de los textos, como los discursos sobre género, raza, clase y cultura, tienen que ser descifrados para hacer patente la carga patriarcal de la que son portadores. ¿Cómo ves vos hoy esta carga patriarcal, según lo que vos estás diciendo, en el estudio académico y en la pastoral? El posicionamiento actual de muchas mujeres tiene que ver con esta capacidad de haber podido instalar una hermenéutica propia para interpretar los textos y que hoy cuenta con alto reconocimiento por parte de las mujeres y también de algunos varones. Y aquí es interesante saber que se encuentra más apertura en el ámbito académico que en el pastoral. Varones estudiosos hacen referencias a trabajos de investigaciones bíblicas o teológicas de mujeres, pero en el ámbito pastoral falta mucho para que la tarea y las decisiones de las mujeres sean reconocidas como de iguales. Sin duda, la hermenéutica feminista es la que se anima a preguntarle a los textos por el sufrimiento y las hazañas de las mujeres, por sus historias ocultas y ocultadas. Y no lo hace solo para reconocer el pasado, sino movida por la voluntad emancipadora del presente, queriendo hoy cambiar la historia, el aquí y ahora de nosotras las mujeres, en las comunidades, en la iglesia, en la sociedad.
¿Podrías profundizar un poco más eso que vos nos decís de hermenéutica feminista? A cada paso resulta más claro que no hay textos, sino lectores y lectoras, sobre todo lectores con visiones androcéntricas y clericales a las cuales recurrir para invalidar el lugar de las mujeres. Es claro que el patriarcado que ejercen los varones religiosos y también muchas mujeres, como por ejemplo son las visiones jerarquizadas, prejuiciosas, moralistas, no pueden basarse en Jesús para justificar sus comportamientos patriarcales y recurren a textos de la Torá o del Antiguo Testamento. Pero resulta sumamente alentador saber que Jesús nunca se refiere a la mujer como algo malo o inferior, y en ninguna parábola se la ve con luz negativa, ni advierte nunca a sus discípulos la tentación que puede suponerles una mujer. Es decir, Jesús se diferencia admirablemente de sus colegas judíos y de la mayoría de los maestros religiosos de su época, y de ahora también. Entonces, hablar de una hermenéutica femenina o feminista es hablar desde el lugar de quienes han tomado posicionamiento de mujeres, ni como menores, ni como serviles, sino mujeres autónomas que entran en relación con este Jesús que hace un anuncio del reino en el que rompe estructuras patriarcales e implica una forma nueva de valorar a la mujer, que no la restringe a la maternidad y a las tareas del hogar. Le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Susana, vos nos decís que Jesús rompe estructuras patriarcales. Háblanos un poco más de eso. Sí, es notable que prevea no solo la vinculación de los hombres como hermanos, sino de las mujeres como hermanas. El movimiento de Jesús crea unas vinculaciones alternativas a las vigentes, un discipulado de iguales y singulares, es decir, no homogéneo, en el que las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres. Con Jesús hay fraternidad y sororidad. De ahí que la hermenéutica y la práctica de las mujeres busque desplazar del texto androcéntrico y patriarcal y ve a las mujeres en cuanto sujetos y protagonistas. Por ejemplo, en el campo bíblico, las mujeres queremos realizar una lectura junto a varones, no interpretada por ellos. Y en el ámbito eclesial no queremos ser asistentes o menores, sino que queremos tener el mismo derecho a la palabra, a los ministerios, a las decisiones. Después de todo, no es una novedad, ya que muchos textos revelan el protagonismo y el liderazgo que tuvieron las mujeres en el cristianismo primitivo. ¿Y cómo es eso? ¿Podrías citarnos algunos ejemplos? Si solo cito un caso, y dado que el que lo explicita es Pablo, de quien no se podría decir que fuera un gran aliado de las mujeres, sin embargo en la carta a los romanos elogia a una mujer llamada Junias junto a Andrónico como muy estimados entre los apóstoles. De hecho, los manuscritos más fiables recogen el nombre femenino Junia y no Junias. Los primeros padres de la Iglesia no dudaban de que la compañera de Andrónico en el apostolado fuera una mujer, lo más probable que su esposa. Juan Crisóstomo, a pesar de haber dejado escritos muy misóginos, dice sobre Romanos 16:7: «Cómo grande es la devoción de esta mujer, que ella debería ser contada como digna de ser denominada apóstol». Resulta asombroso que el mismo pensamiento perdurara por casi un milenio antes de erosionar la intolerancia de ministerios de mujeres en la Iglesia medieval. La razón del testimonio es simple.
todos los manuscritos antiguos, griegos y latinos, que elogian a los apóstoles en Romanos 16:7, se leía Junia o Julia, ambas formas femeninas. Es decir, una mujer muy estimada entre los apóstoles era Junia. Se me ocurre pensar que Junia no es el único ejemplo. No, claro, Junia no es la única. Están Febe, Priscila, con su marido Aquila, quienes son mencionados juntos y que convivieron con Pablo en los viajes misioneros y permanecieron con ellos algún tiempo. Otras mujeres también se destacan, Evodia, Sintique, como colaboradoras de Pablo, o María, Pérsida, Trifena y Trifosa, fieles trabajadoras de la obra de Dios, al igual que Junia. Para afirmar esta ministerialidad de las mujeres tenemos el saludo de Pablo, donde se dirige a cada una y a cada uno, mencionando las diaconías de las que eran portadores y portadoras. Podemos escuchar Romanos 16, del 1 al 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la reciban en el Señor como corresponde a los santos, ayudándola en todo lo que necesite de ustedes. Ella ha protegido a muchos hermanos y también a mí. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su propia vida para salvarme, y no solo yo, sino también toda la iglesia de origen pagano tiene con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato y mi amigo querido en el Señor. A Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Saluden a Pele, que ha dado pruebas de fidelidad a Cristo, y también a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión, a los de la familia de Narciso que creen en Cristo. Saluden a Trifena y a Trifosa, que tanto se esfuerzan por el Señor, a la querida Persis, que también ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, el elegido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. A Síncrito, a Fregonte, a Hermes, a Patrobás, a Hermás, y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, así como también a Olimpia y a todos los santos que viven con ellos. Salúdense mutuamente con el beso de la paz. Toda la iglesia de Cristo Jesús le envía saludos. Como siempre, la palabra es de gran ayuda, y gracias a ella ya sabemos que la participación, el protagonismo y el liderazgo de las mujeres en el movimiento de Jesús y en la iglesia naciente fueron notables, aunque para detectarlo tengamos que rastrear los indicios de un pasado textual que siempre parece estar amenazado de ocultamiento y teniéndose que salvar de la censura patriarcal. ¿Cuál es entonces, a tu juicio, la tarea que nos toca como comunidad eclesial que quiere madurar en este sentido, pensando en el tercer sínodo? Creo que la gran tarea es caminar hacia un discipulado común y una iglesia inclusiva, una ministerialidad inclusiva. A las mujeres y a los varones de este tiempo que estén dispuestos a cambiar y acompañar, nos toca la hermosa y delicada tarea de releer con ojos nuevos para redescubrir las fuentes, con los pocos datos y las muchas sospechas e imaginación sobre la vida de tantas mujeres de ayer, y movilizar todas las ganas y las energías de hoy para tejer, entrecruzar, decir
y celebrar que nuevos horizontes y nuevos ministerios están próximos esperando. Susana, muchas gracias. La verdad que fue un lujo tenerte en esta entrevista. Te agradecemos tu aporte a la comunidad diocesana y a este camino hacia el tercer sínodo de Quilmes. Muchas gracias.